Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a tratar un tema basado en el libro de Eclesiastés y lo titulé Viviendo en un mundo de competencia. Es el tema. Eclesiastés es un libro que muy poco se lee o se estudia por lo complejo que es. Cuando ustedes tengan la oportunidad de leerlo, son 12 capítulos. Generalmente el libro es conocido por sus frases famosas. Todo es vanidad, no hay nuevo debajo del sol. Todo tiene su tiempo, tiempo para nacer, tiempo para morir. Acuerda de tu Creador en los días de tu juventud, cuando le habla al joven. Entonces conocemos el libro por esas frases claves. Pero hoy quisiera hablar sobre el libro de Eclesiastés y tratar de responder a la pregunta, ¿hay algún propósito en la vida? Y el libro de Eclesiastés se le atribuye tradicionalmente a Salomón. Él se llama a sí mismo el predicador, así es como él se refiere en el libro, el predicador. Él trata de responder a esa pregunta si hay algún propósito en la vida, dejando a un lado a Dios. Imaginemos que hay que evaluar la vida, pero sin considerar a Dios. ¿Cómo es la vida? Esa es la pregunta que hace el predicador. Y en todos sus escritos hay un fastidio que se nota de parte del autor, porque en todo él ve conflictos entre los seres humanos. Cuando Dios no es considerado y vemos, por ejemplo, una pareja de matrimonio, esposo o esposa, vemos competencia, vemos celos, vemos envidia, vemos críticas, vemos yo hice esto, ¿tú qué vas a hacer? Cuando Dios no es considerado, no solamente en las relaciones, en nuestras relaciones íntimas, pero con nuestros hijos, en el trabajo, en las cosas materiales. Entonces quisiera compartir con ustedes brevemente un bosquejo sobre este libro de Eclesiastés. Se repite varias veces la palabra debajo del sol. Si ustedes la cuentan, cerca de 30 veces. Y queremos encontrar propósitos en la vida, si es que lo hay. Queremos encontrar propósitos y si hay algún significado en ellos. Entonces, permítanme mostrarles unas 4 cosas que vamos a ver a forma de introducción en nuestro bosquejo sobre el libro de Eclesiastés. Dentro de estas 4 cosas, hay 7 cosas que quiero compartir con ustedes. La primera es acerca del trabajo. Ya voy a mencionar las 4 cosas. La segunda acerca de las cosas materiales o riquezas. La tercera acerca del placer sexual. La cuarta acerca sobre las sustancias que magnifican el placer, y se usa el ejemplo del alcohol. La cuarta acerca de la sabiduría o el conocimiento. Ya vamos a definir los términos. La sexta acerca de larga vida, vivir muchos años. Y la última sobre la clave de la felicidad. Ahora, en cada una de estas cosas, el predicador trata de encontrar significado. ¿Hay algún significado en el trabajo? ¿Para qué trabajamos? Y claro, él está observando, él está analizando, está examinando la vida del ser humano, sin considerar a Dios. Entonces, veamos esto del trabajo. Y él, al ver sobre el trabajo, él vio una cosa en Eclesiastés 1:3. Él menciona que al ver voy a usar la palabra hombre genéricamente para referirme tanto a los hombres y a las mujeres. Él, al considerar el trabajo, vio algo interesante sobre cómo el hombre, el ser humano, responde o considera el trabajo. Estamos en Eclesiastés. Tengo la Nueva Versión Internacional. Dice así, versículo 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Y acá estamos hablando cuando el trabajo se convierte en una sobretrabajo, o sea, en inglés se llama workaholic, cuando el trabajo se convierte en exceso, cuando ya no se trabaja solamente un horario para poder suplir a nuestras necesidades, pero ahora vivimos para trabajar. ¿Me entienden? Vivimos para trabajar. Porque nos llenamos de otras cosas. No hay provecho en el exceso de trabajo. Es lo que dice el capítulo 3:9. Dice, ¿qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Y tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 3 y a través del libro, la palabra afán se repite muchas veces y está ligada sobre los logros o lo que el ser humano hace.
te afanas cuando trabajas, te sobrepreocupas por lo que trabajas, entonces no estamos encontrando, si nos afanamos cuando trabajamos, no vamos a encontrar significado en el trabajo. Va a ser solamente un mero trabajar, va a ser algo mecánico, no va a haber placer, no va a haber sentimiento de me siento tan bien, me desarrollo, me motiva este trabajo porque puedo suplir en estas áreas a mi familia. El trabajo solamente llega a ser una carga que nos aturde, que nos agobia. Cuando se habla de exceso de trabajo y cuando no hay significado en el trabajo. El contraste con el trabajo que nos da el predicador es la pereza. Tanto el sobretrabajar como el ser perezoso son extremos malos que ve el predicador en la raza humana. Es común o afanarnos por el trabajo o ser muy perezosos. Y acá el perezoso o la flojera es aquella persona que es tan perezosa que no cuida de su casa se cae, se derrumba. Es lo que dice el capítulo 10-18 de Eclesiastés. En forma sardónica, dice así: por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Capítulo 10-18. Entonces el contraste de sobreafanarse con el trabajo es el descuido, la flojera, y tanto el que se afana como el perezoso no encuentran significado en la vida. ¿Okay? Hay un cuestionamiento ahí. El capítulo mismo 10 que les leí, miren el versículo 19, el que sigue hablando del perezoso, dice así: para alegrarse el pan, para gozar el vino, para disfrutarlo el dinero. Pero el perezoso no tiene ninguno de estos, porque no trabaja, no tiene pan para alegrarse, ni vino para gozarse, ni dinero para disfrutar. Entonces, acá tenemos una perspectiva del dinero o de cómo se produce el dinero sanamente, bien, en nuestra sociedad. Hay significado en nuestro trabajo, no lo va a haber si nos afanamos y no lo va a haber si tenemos una perspectiva de pereza, de que no tengo ganas, de apatía hacia el trabajo. Ahora, no solamente el trabajar, uno se afana, el trabajar extra, pero también cuando uno trabaja, la pregunta común que todo ser humano nos hacemos, especialmente cuando estamos en la tercera edad o llegando ya a los últimos años de nuestra vida, es ¿quién será mi sucesor? ¿Quién va a heredar lo que tanto he trabajado? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? Porque no estamos acá permanentemente. Nuestra vida es breve y Eclesiastés habla sobre la brevedad de la vida. Hoy estamos, mañana no. Entonces, si nos afanamos en tanto trabajar, ¿a quién le vas a dejar tanto trabajo? Y a la persona con quien quede todos tus frutos, tus esfuerzos, ¿sabrá esa persona manejar tus bienes? Si lo que tanto te costó 20, 30, 50 años en obtener, esta persona en un año lo desvanece, lo desaparece. Es lo que vemos en la parábola conocida como el hijo pródigo. El hijo menor le pide la herencia al padre y dice que la gastó en una. La gastó. Y no tenía cómo sustentarse. Tenía que trabajar en oficios humildes o humillantes para su mente judía, entre cerdos, comer la comida de los cerdos. Cuando él recordó, pudiera ser un siervo, mejor como esclavo en casa de mi padre que un hijo de vecino, como me consideren, trabajando por algo que no me sacia, que no estoy feliz. Entonces, la idea con el afanarnos en el trabajo no solamente es que no nos da significado, pero la otra pregunta es, ¿y quién va a disfrutar de todo lo que has trabajado? Y si esa persona que va a heredar sabrá administrar el dinero como tú lo administraste. También ese es el tema de trabajar. También encontramos con el trabajo que hay cansancio en la mucha ocupación. Es lo que dice el capítulo 5:3. Cansa. ¿Alguna vez ustedes se han sentido cansada sobre su sobretrabajo cuando es más de lo normal que está trabajando y se siente cansada, que desearía unas vacaciones, salir o quizás solamente quedarse en casa y descansar, ¿no? Darse ese gusto?
Pero el cansancio, capítulo 5, versículo 3, quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Es el capítulo 5, 3. Cansancio con la mucha, y ahí dice el que mucho se preocupa, pero acá está hablando de la ocupación. ¿Ok? No solamente eso, pero en el ámbito de los perezosos, al otro extremo, el perezoso que no arregla su casa, que deja que la casa se caiga, ¿okay? Que no cuida de sus cosas personales. Tenemos también al perezoso en el otro extremo que trata de encontrar un tiempo especial para trabajar. No sé si usted ha oído a personas dentro de su círculo que están buscando trabajo y como no les gusta trabajar, tienen una lista de excusas por qué no van a buscar trabajo. Hoy no voy porque está nevando. Y llega el día nuevo, me levanté tarde, tengo gripe, no me van a aceptar, no tengo ropa. Una lista de excusas para no ir y buscar trabajo. Y esto nos puede servir a nosotros cuando estemos tratando con nuestros jóvenes o personas que necesiten ayuda. Pero lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 3 al 4, dice, cuando las nubes están cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae, allí se queda. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Es aquella persona que espera un momento especial. Leí capítulo 11, versículo 3 al 4. La persona que espera un momento especial para trabajar. Y porque pasa esto o porque pasa el otro, y al final contempla, piensa, pero no hace nada por conseguir trabajo. Entonces acá el tema del trabajo es un tema muy importante para el predicador de Eclesiastés. Si queremos encontrar significado en la vida, el sobretrabajar no nos va a dar. ¿Okay? El afanarnos con el trabajar no nos va a dar el sentido de sentirnos importantes o con propósito. Y al otro extremo, el ser perezosos, menos, tampoco. Sí, claro que sí. Yo tenía dos compañeros que llegaron a donde yo trabajaba, a la fábrica de los Mafler y los tubos de escape. Entonces estas dos personas eran coreanos, pero no eran cualquier persona, eran personas estudiadas, eran ingenieros. Eran jóvenes, eran ingenieros en lo que tenía que ver con las turbinas de los aviones, estos aviones de guerra, a reacción. Entonces, sin embargo, si hubiera sido por eso, ellos no hubieran trabajado en ningún lado, porque llegaron acá y el trabajo que le habían prometido no funcionó, claro. no tuvieron, y aceptaron trabajar ahí. Y es el caso con la mayoría de los inmigrantes, que vienen con una educación, con una profesión, y hacen su aplicación en inmigración que le pregunta, ¿usted tiene ciertas ocupaciones y profesiones para calificar y ser residente? Entonces, uno que viene de otro país piensa, bueno, si me están preguntando y yo califico por mi profesión, uno piensa, voy a llegar a trabajar en mi profesión, porque eso es lo que me están preguntando para calificar en la residencia. Entonces llegan acá y nos enteramos con la gran noticia que no, para ejercer tu profesión tienes que ir a la escuela, tienes que revalidar tu diploma, tienes que hablar inglés y necesitas experiencia canadiense, porque te lo piden. Entonces dicen, te preguntas, ¿para qué entonces llené esa aplicación? Eso era para tener la entrada a Canadá. Entonces nos damos cuenta que hay que empezar a trabajar de lo que sea, ya sea en limpieza, ya sea en fábrica, ya sea horario de 3 a 11 o de 11 a 7, y es lo que toca para poder sobrevivir, ¿no? Es parte de lo que experimentamos muchos inmigrantes cuando llegamos a Canadá, y sí, nos tragamos el orgullo, ¿no? O nos fastidiamos y nos deprimimos y decimos no y nos podemos regresar o nos desanimamos. Pero acá Eclesiastés está diciéndonos que si queremos encontrar significado a la vida, no miremos al trabajo. Y muchos de nosotros, especialmente en nuestra Latinoamérica, la educación es ensalzada. Si eres de cierta clase, cierta condición social, y tus padres fueron a la universidad tal, entonces los hijos tienen que ir a esa universidad o a una universidad mejor para que entonces consigan trabajo en la empresa del tío, del padrino, porque la clase social, el apellido hay que mantenerlo. Entonces muchas personas crían a sus hijos
dándoles el sentido de que si tienen un buen puesto, una buena educación, van a encontrar propósito en la vida. Ahí está el propósito. Y Eclesiastés nos está hablando de esa realidad humana que sí hay, pero nos va a decir, vanidad de vanidades, no hay propósito si solamente consideramos el trabajo. Claro que el trabajo puede tener un propósito y nos podemos sentir llenos de gozo y motivados en el trabajo que estamos y sentirnos satisfechos, ¿no? Cierto grado de satisfacción. Pero si solamente esperamos que el trabajo sea lo que llene nuestro ser de satisfacción, no lo vamos a encontrar. Y por eso entonces concluyo con esta primera parte del trabajo, el mismo capítulo 1, versículo 3, como empecé, que dice, ¿qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. De ahí comienza a hablar de la creación, cómo sigue su curso, cómo es constante. Ustedes pueden leer los versículos que siguen, y los versículos que siguen. Pero mira lo que dice el versículo, voy a saltar, capítulo 2. Si me siguen a mí, versículo 9. Me engrandecí en gran manera, y acá está hablando no todo lo que adquirió este rey. Me engrandecí en gran manera más que todos los que me predecieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No negó sus ojos de ningún deseo, ni a su corazón privó de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme, el poder disfrutarlo. Luego consideré las obras de mis manos y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo. Eclesiastés capítulo 2, versículo 11. ¿Ven ahí la conclusión? Consideré todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Y esa es la conclusión del predicador cuando hacemos del trabajo un fin en sí. Nos da vacío, no nos va a llenar ese deseo de nuestra alma y de nuestro corazón. ¿Okay? Ese es uno de los puntos. La otra cosa es de los bienes materiales. La comodidad nos gusta. Es difícil adaptarse a la escasez. Es más fácil adaptarse a la comodidad. Si no, ponga a prueba usted mismo. No váyase por un par de meses a Cuba a vivir, o 3 meses. A vivir con el pueblo, no en el resort de todo incluido, ¿no? Vaya a Cuba a vivir por 3 meses, a hacer misiones ahí. La incomodidad nos fastidia. Cuanto más cómodo es nuestra vida, más placentera se nos hace. Pero el predicador nos dice algo acerca de las cosas materiales. Aún las cosas materiales, cuanto más la poseamos, y no hay nada de malo con las cosas materiales, ojo, pero cuanto más poseamos de las cosas materiales y pensemos que si tengo esto o aquello, entonces seré feliz, que es la mentalidad quizás de muchos o nosotros mismos, entonces no seremos satisfechos. Lo material no satisface lo que nuestra alma y nuestra vida desea. Lo material en sí no lo va a hacer. Y lo único que tenemos que hacer es ver la vida de los famosos y las celebridades, ¿no?, que salen, y las cantidades de problemas que tienen. Y uno diría, bueno, con tanto dinero y tanto lujo y tantas casas de tantos millones, ¿por qué se forman tantos líos? Deberían estar viviendo felizmente con tanta cosa. Yo como quisiera, si tuviera esa casa, esa mansión o ese carro, lo que sea, pensamos, estaría libre de problemas, pero no. La palabra de Dios dice que cuanto más cosas tenemos, más ahogamos nuestro deseo de satisfacción. Miren lo que dice Eclesiastés. Tengan eso en cuenta. Cuanto más poseemos, más nos ahogamos nosotros mismos. Entonces hay que tener cuidado con las cosas materiales. El mismo capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 4 al 9, el predicador habla sobre cómo engrandeció sus obras y menciona sus casas, sus campos, sus jardines, sus piscinas, sus empleados, sus joyas, su plata. Tenía hasta conciertos privados. ¿Okay? Tenía tanto dinero, vivía una vida realmente cómoda. Pero algo sucede en medio de todo esto. Y es que el tanto tener
ahogó su deseo por encontrar placer en ellas. Ya no sabe un poco como repetir el mismo plato. Cuando repetimos el mismo plato de comida y nos hartamos, ese sentido de estar saciados, pero ya no saciados, sino ya estoy harta de esto, y entonces comienzo a buscar experiencias adicionales para sentirme bien. Y es por eso que usted va a ver que la gente, cuanto más dinero tiene y no sabe cómo gastarlo, la tendencia, las estadísticas en caer en el alcoholismo o las drogas o cualquier adicción incrementan. Porque necesitamos tener el sentido de sentirme. El ser humano se pierde en lo material y deja de sentir, de vivir. Entonces necesita inyectarse con algo que lo haga sentir que está vivo. Voy a leer el versículo ese que habla sobre el capítulo 2, versículo 3. Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, o sea, no estaba emborrachado, tenía su cordura, y de aferrarme a la necedad hasta ver de qué bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Y este mismo escritor es el que se llenó de jardines, de casas, ¿no?, de riquezas, y dice, voy a tratar el vino para que me dé satisfacción a mi alma, ¿no? Y a ver si hay algo, miren lo que dice, esta es mi versión nueva internacional, ¿no? Y de aferrarme a la necedad, ¿ok? Hasta ver qué de bueno encuentra el hombre, lo que hace sin considerar a Dios, debajo del sol. Esa es la perspectiva, ¿ok? La palabra debajo del sol es sin considerar a Dios. Por encima del sol o de las nubes es considerando a Dios. Entonces acá, viviendo la vida sin considerar a Dios, que es una palabra clave en el libro de Eclesiastés, la realidad del ser humano es que cuanto más tiene, más posee, entonces busca otras sustancias para que alteren su sentido de satisfacción. Y entonces lo que trae es necedad, vacíos. Y el propósito y significado de la vida se pierden. ¿Ok? Se pierden. Todo esto, vanidad, como dice el versículo 1 de ese mismo capítulo. Ahora, las riquezas, los bienes pueden ser mal usados también. ¿Sabían eso? Podemos usar las riquezas para el mal. Es lo que habla el capítulo 5, versículo 13. He visto un mal terrible en esta vida, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Que en vez de causarle un bien, las riquezas y el material le causa destrucción y ruina. Déjenme decirles esto, las riquezas o los bienes en abundancia, en manos del que no sabe administrarlos, les causa destrucción. Es una realidad que la Biblia presenta acerca de nuestra naturaleza. Cuando el ser humano no sabe administrar sus riquezas y sus posesiones, le causa destrucción. Y esta es una lección para nosotros, padres, abuelos, que si el Señor nos ha bendecido con bienes y riquezas, del legado o el ejemplo que le vamos a dejar a nuestros hijos y jóvenes. Porque muchas veces pensamos que si le doy esto o si le proveo de aquello, ya que para eso trabajé, para eso la luché, para eso la sudé, mis hijos no pueden o no tienen que pasar el sacrificio que nosotros pasamos cuando llegamos a este país. Yo limpié pisos, mis hijos no. Entonces le damos de todo, le brindamos de todo, le damos sus gustos, sus lujos, las marcas que piden. La Biblia dice que las riquezas, cuando no son administradas bien, nos llevan a la destrucción. Ahora, piense cómo eso podemos aplicarla a nuestros hijos. Nosotros no queremos que nuestros hijos se nos pierdan, ni se autodestruyen. Entonces, si vamos a ahogar a nuestros hijos o le vamos a proveer de bienes o de cosas materiales para que ellos vistan y luzcan y no saben administrarlas, no los estamos ayudando. Yo otra vez te voy a interrumpir, porque claro, me hace recordar de cosas que yo he visto y recuerdo que hace muchos años en Argentina hubo un boxeador que llegó a ser famoso, muy famoso, y empezó él trabajando en
No sé si en todos los países nuestros será lo mismo, pero nosotros le llamamos a aquellos niños o muchachos que andan vendiendo el diario, Ok, sí. canillita. Canillita, ¿ya? El canillita. Y era este tipo de trabajo que él hacía. Un trabajo humilde. Cuando se paraba un bus, se paraba y él se subía. Y se agarraba de ahí y empezaba a gritar lo que el diario que tenía y todas esas cosas. Pero después que eso fue un comienzo de él, eso era lo con que se ganaba la vida. Después cuando alguien lo descubrió, vio que tenía posibilidades de ser un buen boxeador, lo empezaron a entrenar, y empezó a subir, a subir, a subir. Y a ganar dinero como que nunca había tenido. Pero es como vos decías, muchas veces si yo no estoy acostumbrado a tener cantidades, no lo sé administrar. Y las personas que saben administrarlo se aprovechan de esa situación. Claro. Si no sabe nada, si no fue nunca ni a la escuela. Entonces empiezan le a robar, por supuesto, para que él no sospeche nada, pero la mayoría se agarra a ello, ¿no? Sí. Ya te digo, él subió tanto, sí, pero después empezó a bajar. sí. Tanto bajó que tuvo que volver otra vez a lo que era. Verdad, A vender verdad. diarios. Sí. Y la idea con la administración, porque gracias hermano, es algo que se enseña. Uno aprende a administrar sus cosas y las cosas que tanto nos ha costado. No pretendamos que porque uno sabe administrar las cosas, que por ende nuestros hijos van a saberlas, si no le enseñamos. Entonces, si usted se da cuenta que su hijo tiene ropa de marca y no le dura el mes porque para rompiéndola, maltratando la ropa, no le siga comprando ropa de marca. Porque entonces lo que le está enseñando es que la vida se trata de ponerse ropa de marca y cuando no hay se compra. Pero eso no es una realidad. Porque usted no sabe el futuro, lo que le espera a su hijo. Usted no sabe si usted va a estar en el futuro. Si el Señor se la lleva antes y su hijo o su hija se queda en esta vida inválido, pensando dónde está mi ropa de marca cuando no la va a recibir porque nadie más se la va a dar y va a tener que sufrirla, trabajar, empezar. Entonces hay que preparar a nuestros hijos, hay que prepararnos nosotros el saber cómo adaptarnos con la administración cuando hay abundancia y cuando hay escasez. Y Pablo lo dijo en Filipenses 4. Pablo lo dijo cuando dice, en todo estoy satisfecho. Sé vivir en abundancia cuando hay riquezas y sé vivir en escasez. Estoy en todo contento. He aprendido a entender lo que es el contentamiento. Y el contentamiento de la vida, como lo va a presentar el predicador, no se trata de la abundancia de los bienes, porque estos nos pueden destruir. El contentamiento de la vida se trata, que es la clave para la felicidad. El capítulo 3, todos somos familiarizados con este capítulo 3 que habla sobre el tiempo. Hay tiempo para esto, tiempo para el otro. ¿De qué se trata el contentamiento en la vida? ¿Qué es la clave para la felicidad? Bueno, el capítulo 3 habla que el contentamiento en la vida, una del entendimiento que tenemos que tener, se trata de entender los tiempos. Saber entender los tiempos. Cuando hablamos de tiempo, hablamos también de oportunidades. Saber entender los tiempos con las oportunidades o las cerradas de puertas que se presentan. Y esos tienen que servirnos a nosotros para madurar y crecer. Mi niña, que es una bebé, no tiene idea de lo que es el tiempo. Ella solamente tiene un ritmo de vida en donde pide mamar y no comer, que la limpien y el cariño y el amor. Pero a medida que un bebé va creciendo y va creando conciencia, ya mis hijos comienzan a tener entendimiento de que hay tiempo para ir a la escuela, hay tiempo para dormir, hay tiempo de comer y todo eso lo que uno sigue en casa. Ahora, la clave de la felicidad o del contentamiento es saber usar bien esos tiempos. Entonces, si tengo mi tiempo de dormir y estoy de noche, no sé, afanándome en algo, con un dolor de cabeza que no me deja dormir porque estoy preocupada sobre algo o alguien, y en vez de ser mi tiempo de descanso, lo estoy usando para otra cosa, no estoy sacando provecho al tiempo. No estoy sabiendo usar bien el tiempo sabiamente como la palabra lo dice. Hay tiempo para preocuparse. ¿Cuándo es ese tiempo para preocuparnos? ¿Cuándo es ese tiempo para preocuparnos? ¿Pero cuándo? Bueno, no tiene que ser para dormir porque el cuerpo necesita el descanso.
Y quizás ese tiempo para preocuparnos tiene que venir cuando hay alguien o estamos con alguien que nos pueda brindar ayuda o alternativas para resolver el problema. Porque de nada hago gastándome yo, gastando mis energías, gastando mi mente en sobrepreocuparme y no se resuelve nada. Yo no resuelvo nada. Pero si estoy con la persona que me puede ayudar o que puedo resolver, entonces ahí puedo preocuparme. Entonces, la clave de la felicidad, del contentamiento es entender los tiempos. Es lo que habla el capítulo 3. Lo que paraliza, lo que debilita el contentamiento en el capítulo 4, 6 es el afán. Es la sobrepreocupación. Dice versículo 6, más vale poco con tranquilidad que mucho con fatiga, corriendo tras el viento. ¿Ven ahí? Poco con tranquilidad que mucho con fatiga. Sí, 4:6. Muchas veces pensamos nosotros que no solamente con las cosas materiales que nos proveemos nosotros vamos a sentirnos bien, vamos a satisfacer nuestro quizás ego o vamos a ayudar a nuestros hijos que vivan felices, pero la Biblia nos habla de la realidad, que las cosas materiales están para ser administradas. Las cosas materiales no están para que yo me ahogue en ellas. Si me está causando a mí dolor de cabeza, división en mi familia, tener 5 casas, o tener 10 carros, o tener lo que sea, entonces no está cumpliendo su propósito, no estamos disfrutando de lo que Dios nos ha dado. ¿Ven ustedes la diferencia? Hay que saber usar las cosas materiales con propósito, pero en ellas no está el propósito. ¿Qué con el conocimiento? Quizás encontraremos propósito en la vida en el conocer. Entonces hemos hablado brevemente del trabajo, que Él no nos va a satisfacer ni nos va a llenar. Nos puede dar un sentido de satisfacción, pero no es el todo. Ya hemos hablado sobre las cosas materiales, que más lo que hacen es ahogarnos y no sabemos administrarlas. Hemos hablado sobre la clave de la felicidad, el contentamiento, pero ¿qué con conocer? Cuanto más conozco, más me lleno. Me siento importante. Bueno, vamos a ver qué dice el predicador, porque él también evaluó esto en el capítulo 1, versículo 14. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Perdón, versículo 12, voy a leer del versículo 12. Yo, el maestro, o el predicador es la palabra, reiné en Jerusalén sobre Israel, y me dediqué, acá está, de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. ¿Okay? Sin considerar a Dios, esa clave, bajo el cielo. Penosa tarea ha puesto Dios al género humano para abrumarlos con ella. Y he observado todo cuanto se hace en esta vida y todo ello es absurdo, correr tras el viento. Versículo 18. Francamente, mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. Eso fue lo que él observó en la raza humana. Que cuanto más sabe el ser humano, el hombre, cuanto más se llena la cabeza, más dolor de cabeza tiene. Ahora, ¿está hablando en contra del conocimiento? ¿Está hablando que entonces no debemos de conocer nada y ser ignorantes? No está hablando de eso. Lo que está hablando es cuando hacemos del conocimiento un fin. Cuando el conocimiento es puesto en un pedestal y lo adoramos. Y es nuestro Dios. ¿Me entienden? Y entonces recalcamos que lo más importante en nuestra vida, en la vida, le decimos a nuestros hijos, es tener una educación. Porque si no tienes una educación, no eres nadie en este mundo. ¿Ha escuchado personas decir así? Sin educación no eres nada. Entonces, muchas personas se definen a sí mismos por el conocimiento que adquieren o por el título que ganan. Tú pasas a ser una especie de ser humano si tienes ese título o ese conocimiento. Y acá el predicador está diciendo absurdo, no lo es. Eso es lo que él está diciendo. La realidad humana es que no vamos a encontrar significado solo en el conocimiento. Pero cuando al comienzo
Dios es, como quien dice, se puso feliz de que este señor que está hablando ahora no le pidió nada más que sabiduría. En vez de pedirle, y como no me has pedido nada más que la sabiduría y la manera para conducir a lo mejor a su pueblo, yo te voy a dar todo lo que vos me pediste y yo te lo voy a dar. Entonces quiere decir que esta sabiduría era distinta porque ya se la estaba, no la estaba buscando en ningún lado, la estaba buscando en Dios a la sabiduría. ¿Sí? Ok, sí, y estamos hablando acá de la sabiduría, recuerden la frase debajo del sol. O sea, la sabiduría sin considerar a Dios. Cuando Salomón ora en 1 Reyes capítulo 3, que le pide sabiduría a Dios para saber gobernar a su pueblo tan grande, Dios se la da y con ella riquezas y bienes y fama, ¿no? Pero Dios le da la sabiduría. Pero cuando leemos qué es lo que Salomón dice de la sabiduría, en Proverbios capítulo 1, versículo 7, él dice, y ahí está el meollo del asunto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Acá no estamos considerando eso. Acá estamos considerando el conocimiento, la sabiduría sin temer a Dios. ¿Cómo nos va? Y acá está diciendo absurdo, vano, carga, no sirve. Eso es lo que él está concluyendo. Entonces, el libro presenta paradojas o cosas sin explicación, contradicciones de la vida. Habla sobre todo es vanidad, habla que la vida es insaciable. ¿Okay? El ojo y el oído no se satisface en escuchar o en ver, siempre hay algo más que ver, más que escuchar. El tener cosas cansan, fatigan, capítulo 1, 8, no hay nada nuevo. El ser humano fácilmente se olvida, somos ingratos por naturaleza, ¿sabían? No se enoje usted con su amigo o su amiga si no le escribe o no la llama el día de su cumpleaños, porque esa es nuestra naturaleza. Hay que cultivar en nosotros lo opuesto, que es ser agradecidos, ser personas que se preocupan por el resto. Es algo que se cultiva a través de la palabra de Dios. El preocuparnos por otros es algo que cultivamos. Claro, no estamos hablando de las personas que hacen lo opuesto, que solamente viven por agradar a otros y se olvidan de sí mismos, ¿no? Se victimizan así, no estamos hablando de eso. Pero el ser humano en sí fácilmente se olvida, capítulo 1, versículo 11. Vemos cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, personas buenas o personas justas sufriendo y personas malas viviendo y gozándola. Y uno entonces cuestiona, cuando no se considera a Dios, ¿y eso? ¿Qué justicia es eso? Vemos también la sabiduría cuando viene de una persona pobre, de bajos recursos, pero no le tomamos importancia, no porque es sabia, sino porque es pobre. Cuando la sabiduría viene en corbata y en un Mercedes, le tomamos importancia, le escuchamos. Pero cuando la sabiduría viene con una persona andrajosa o no tiene los lujos, no le tomamos importancia, no pensamos que es sabiduría. Este charlatán o no sabe lo que dice. Y eso es lo que dice el capítulo 9, versículo 15, 16, si me permiten leerlo en forma sardónica. Mire lo que dice 9, 15 y 16. Por tanto, celebro la alegría, 9, 15 y 16. En esa ciudad vi un hombre pobre, pero sabio, que con sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo, ¿qué más vale maña que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras? No se presta atención a la sabiduría del pobre porque es pobre, no porque es sabio. Entonces, esas son las paradojas o las cosas que no tienen explicación en la vida. Y la Biblia, en una forma realista, la presenta. ¿Ves que la Biblia es un manual que describe nuestra propia condición? Y también habla entonces que el afán o el sobrepreocuparse entorpece nuestro pensar. Y psicológicamente se ha probado que es cierto. Capítulo 10, versículo 15. El trabajo del necio tanto lo fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Tanto se fatiga o el afán tanto entorpece el pensar. Póngase a... estoy redundando. Póngase a pensar en eso. Cuando usted se afana, le es difícil pensar bien, razonar bien.
nos abrumamos fácilmente. Y eso es lo que dice la vida. Ahora, más contradicciones que tenemos en esta vida, más real que tenemos en esta vida, ahora que estamos en tiempos de elecciones en los Estados Unidos y en países de Latinoamérica, ya han pasado, mi país es uno de los países que está en tiempo de elecciones, es cuando los gobernantes mismos causan las injusticias. Entonces ya no es el delincuente, pero es el que dirige el país, el que causa las injusticias. ¿Real o mentira? Real. Eso está en el capítulo 10, versículo 5. Hay un mal que he visto en esta vida, semejante al error que cometen los gobernantes. Y en otra versión habla sobre la injusticia, no el error, la injusticia que cometen los gobernantes. No solamente eso, pero cuando hay gente incapaz liderando nuestro país. ¿Hemos tenido gente incapaz liderando nuestros países? Claro que sí. No queremos citar a nadie, pero los hay. Y el capítulo 10, versículo 6, si ustedes siguen leyendo, habla de eso. Ahora, en una forma de humor, el versículo 8-11, estoy en el capítulo 10. El capítulo 10, versículo 8-11, habla cuando nosotros mismos presumimos lo que no somos, cuando las apariencias engañan. Miren lo que dice, y cuando los accidentes suceden, ¿no? Capítulo 10, versículo 8. Los accidentes que es común. El que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica piedra, con las piedras se hiere. El que corta leña, con las leñas se lastima. Estos son los accidentes de la vida. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Estas son las contradicciones de la vida. ¿Habla el libro de Dios entonces? Si nos está hablando de la realidad y que el propósito de la vida, el llenar nuestra alma, no va a estar en el sobretrabajar, no va a estar en las cosas materiales, no va a estar, y si ustedes siguen leyendo, en el placer sexual, no va a estar en las sustancias que nos alteran como el vino, en las adicciones que se pueden convertir. ¿Qué de Dios? ¿Qué habla de Dios este libro? Bueno, este libro habla que hay que temer, hay que obedecer, hay que dar reverencia a Dios y que Dios es el único que nos da la capacidad al ser humano de tener placer y de experimentar el sufrimiento. Póngase a pensar, a diferencia de los animales no experimentan placer. Ellos entran en un ciclo mecánico, en un reloj mecánico, cuando es tiempo de aparentamiento. Por ejemplo, ahora en la primavera, ustedes ven los pajaritos, es un ciclo mecánico que ha puesto ahí. Parece que el pajarito macho le baila a la hembra y la hembra le coquetea, pero eso es lo que nosotros suponemos e interpretamos cuando vemos. Pero ellos no experimentan placer, el hombre sí. El ser humano, a diferencia de los animales, experimentamos placer. ¿Cómo explicamos eso? Eso es algo que Dios nos ha dado. Sufrimiento, los animales no sufren. La otra vez mi perra agarró una gallina del vecino que se pasó por el patio y para mala suerte de la gallina, mis perras estaban sueltas, 2 pastores alemanes, y allá fueron atrás de la gallina. Y lo único que yo veía mientras que cargaba a mi bebé del segundo piso, porque vi a los niños gritar, no, las perras agarraron la gallina, le digo, salgan y sáquensela. Lo único que yo vi era a mi perra agarrarla de la ala, tirarla, ella caía, corría, la perra detrás jugando. La agarraba del ala y yo decía, ay, me la va a matar la gallina de mi vecina ahí, sufriendo con la bebé en mano, está dando de mamar, ¿no? Al fin sale mi hijo y le grita a la perra, la deja, llega la vecina, le había roto la ala y la pata. La vecina me dijo, bueno, la voy a poner, le dijo a mis hijos, la voy a poner ahí, pero si no, hay que sacrificarla. Y claro, usamos el lenguaje para que no sufra. Pero el animal no sufre, no sabe lo que es sufrimiento. Eso es algo que nosotros experimentamos, que nosotros nos dolemos. El animal solamente experimenta dolor y punto, se acabó. Y si le terminan la vida, ahí termina. Nosotros nos dolemos y lloramos, en fin, personificamos, ¿no? O le damos emociones a nuestros animalitos que tanto queremos.
Nosotros sufrimos más que nuestros propios animales cuando nos faltan. Eso es una realidad. Pero es algo que Dios nos ha dado esta capacidad de disfrutar y de sufrir. Así que la próxima vez que usted sufra, no nos gusta el sufrir. Hay una iglesia que se llama Para de Sufrir, bueno, ya pasó de moda. Pero había una iglesia en los 90 que se llamaba Para de Sufrir. Ya pasó de moda, ¿no? Porque ahora tenemos el movimiento de prosperidad y de positivismo y de declarar y de ejecutar y todo eso, ¿no? Pero la idea es que el sufrimiento no nos agrada. Leamos Job, no es nada, no hay que ser masoquistas, pero hay algo en el sufrimiento que nos hace humanos a nosotros. Cuando sufrimos con nuestros hermanos, cuando lloramos con nuestros hermanos, hay algo que nos conecta, que nos hace diferente a los animales. Y hay que dar gracias a Dios, aunque no nos guste, por el sufrimiento, porque hace algo en nosotros, que causa algo en nosotros. Entonces, eso con Dios. ¿Qué con las injusticias? Porque el predicador observa y ve opresión, ve injusticia, ve lo que nosotros vemos cuando vemos las noticias y leemos el periódico. ¿Ok? Es lo que dice el capítulo 4, brevemente, versículo 1 y 3. Dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores, ¿no es así? De los ricos, de los que mandan. Y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven, aunque en mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. La maldad que se comete en esta vida, esa es nuestra realidad. El ser humano, por naturaleza, somos malos. Somos porque soy parte de ese... Somos malos. Nosotros nacemos con la propensidad a hacer lo malo. Necesitamos la ley de Dios ejercitada en nosotros para que nos limite y nos restringa, porque si no, vamos con todo. Ahora, las personas que no creen en Dios, los ateos, no tienen forma de explicar la maldad en el ser humano. Bueno, la evolución, sí, pero el animal no es malo, porque el león no mata por gusto. El animal mata cuando tiene hambre. No va y aniquila 1000, porque le dio la gana, o se pone una vestidura, un chaleco de bomba y mata. No hace eso. Entonces, la maldad está arraigada en nuestro corazón. Nosotros sí somos malos. Las personas que no creen en Dios no saben explicar sobre la maldad del ser humano. No pueden explicarla. Y claro, en el momento que cuestiona, en el momento que alguien le dice a usted, si Dios existiera, no existiera maldad, ya está asumiendo una perspectiva de moralidad. Y para asumir moralidad hay que creer en Dios, que es el que da la moralidad. Si no creemos en la moralidad, entonces alguien puede violar a un niño y no me debe causar terror. Pero si usted le pregunta a alguien que no cree en Dios, si alguien viola a un niño, ¿cómo reacciona usted? El que es ateo de verdad decir nada normal, como que una mosca fue ejecutada, ¿no? Matamos la mosca, un niño violado. Pero si le causa terror, si le causa asco, eso es que nuestro corazón, nuestras emociones apelan a nuestra conciencia dada por Dios, porque Dios ha puesto su ley en nosotros sobre lo que es malo y lo que es bueno. Entonces la maldad, cuando vemos la maldad, tenemos que horrorizarnos. Yo soy mala por naturaleza y con la ayuda de Dios, Dios transforma esta maldad, pero cuando yo veo maldad allá afuera, me horrorizo, me tengo que horrorizar. Es la respuesta, la reacción natural de todo ser humano, horrorizarnos ante la maldad. ¿Okay? Ahora, la maldad, muchos echan culpa a la sociedad por la maldad, ¿no? El pobre es pobre porque no hay trabajo. O le pegaba a su esposa porque su papá es alcohólico. Entonces, decimos que el problema del ser humano no es el ser humano en sí, pero es la sociedad. El papá es abusivo con el niño porque es alcohólico. Entonces, decimos muchos sociólogos, ¿no? Que no creyentes, dicen que la maldad es exterior y afecta al hombre entonces. Pero la Biblia totalmente, opuestamente dice que la maldad está acá adentro y la proyectamos hacia afuera. ¿No dice Jeremías 17:9, perverso es el corazón más que todas las cosas?
Dice, perverso y engañoso. Nosotros mismos nos engañamos y nos gusta creer esa mentira, que no hay nada malo con nosotros, ¿no? ¿Quién puede decir, quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? ¿Quién conoce lo que hay acá adentro? Dios, Dios. Estamos ya terminando. Si ustedes me permiten, la capacidad, este es un tema importante, la capacidad de disfrutar de la vida viene de Dios. El poder nosotros disfrutar del trabajo, de los bienes que Dios nos da, del placer sexual que el Señor nos da dentro del matrimonio, que habla, que se goce, que se alegre con la mujer de su juventud, como Proverbios 5, esa capacidad de disfrutar viene de Dios. Capítulo 2, versículo 24-26. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber, y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimientos y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. Esa es la ironía de la vida, ¿no? El que se afana trabajando y no reconoce a Dios, no sabe para quién le va a dejar eso que tanto acumuló. Y dice, esto es también absurdo. Entonces, la vida está llena de incertidumbres, es lo que nos dice el predicador. El comer, el beber, el gozar del trabajo, eso es regalo de Dios. El capítulo 5, 18, 19 también dice lo mismo. En esto lo que he comprobado que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Además, a quien Dios le concede, mira, es Dios el que nos concede las riquezas, el tener. La abundancia y riquezas también le concede comer de ellas y tomar su parte. Disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Las riquezas, las cosas materiales. Es algo que Dios nos permite tener y disfrutar, ¿no? Y el disfrutarlas también es don de Dios. Entonces podemos ser personas que tienen abundancia y material y no sabemos disfrutar. O podemos ser personas que tenemos abundancia y cosa material y sabemos disfrutar y eso viene de Dios y por eso tenemos que ser agradecidos. ¿Okay? El libro habla, aparte del ser agradecido, que la muerte es un final seguro. La vida es breve y la muerte es un final seguro. Y tanto el necio como el sabio terminan en el cementerio, en el hoyo. Tanto el necio como el sabio. Ahora, la diferencia entre el ser humano y los animales es que los animales no piensan en el día de su muerte. Es un poco filosófico, es filosófico este libro, ¿no? Nos hace pensar. Su perrito, su gatito, su gallito, su gallina no está pensando, ya me va a tocar el día que voy a morir. No, ya no te voy a ver más. Ellos no piensan en eso, nosotros sí. A medida que nos aflige una enfermedad, pasamos por un accidente o nos enteramos de una mala noticia, ¿no? Ahí mismo pensamos en el día de nuestra muerte. Esa es nuestra realidad. Estamos acá de paso. Hay tantas canciones que se han compuesto a la muerte, ¿no? Que no es tan agradable, pero algunas sardónicas. Pero la muerte es un final seguro y nosotros somos conscientes de ello. Ahora, el ser humano, y eso es algo que Dios nos ha dado, a diferencia de los animales. El ser humano tiene conciencia de su brevedad. El ser humano experimenta el tiempo. Capítulo 9, 10. Nosotros estamos conscientes de lo que es el tiempo. Claro, muchas veces nos gusta llegar tarde, ¿no? Y nos volvemos un poquito inconscientes del tiempo, pero el tiempo sigue avanzando. Esta madrugada, mañana, van a adelantar la hora. Y decimos, o se dice, vamos a perder una hora de descanso. Pero es una hora que ganamos por el día, ¿no? Porque el día se está alargando. Pero nosotros somos conscientes del tiempo. Mira lo que dice 9:10. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. O sea, con ganas. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, a donde vamos todos, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. La ropa se va a quedar ahí. Así que lo que tengamos suena, es un poco irónico, ¿no? Cómico. Pero eso es el consejo, ¿no? Si consideramos la vida,
y queremos ser conscientes del tiempo, pongamos empeño en lo que tengamos en nuestras manos. Hay veces hacemos las cosas porque no tenemos ganas de hacerlas, pero tengo que cocinar, o tengo que hacer esto, o tengo que cumplir con aquello, y la hago, pero sin ganas. Entonces no las disfruto. La idea es disfrutar de la vida, que es algo que Dios da como don. Entonces, para que uno pueda disfrutar de la vida, de lo que Dios nos ha dado, hay que ponerle ganas a las cosas. Suena tan simple, pero es un consejo que todos caemos. Si le ponemos ganas y deleite en lo que hacemos, en lo más mínimo y lo más sencillo. ¿Ok? Puede ser el ejercicio que haces todos los días, el manejar al trabajo, que puede ser cansado y arduo por el tráfico, pero si sabemos ganar tiempo, no sé, me demoro 1 hora en el tráfico estancada para ir al trabajo, es cansón, voy a ponerme unos libros en audio para escuchar. Entonces, mientras que estoy en mi carro, no estoy pensando, ay, ya me tiene harta este tráfico, sé redimir bien mi tiempo, gano tiempo, hago algo con mi tiempo. Otras personas hablan por teléfono, se enteran de otras cosas, lo que sea. Pero ¿cómo puedes ganar tiempo mientras que estás en algo que parece cansón e incansable? Entonces, saber usar tiempo, ya que la muerte es un final seguro. Ahora, la vida, este predicador evalúa la vida y ha dicho que la vida está lleno de sufrimientos, de tareas frustrantes, que la mente no descansa de noche muchas veces, que cuestionamos la vida. ¿Qué consejos nos da el predicador? Hemos visto que hay que deleitarnos, hay que sacar provecho de lo que tenemos y lo que hacemos. Hay que ser conscientes del tiempo, son consejos que nos da. Pero hay un consejo que está acá, que es paralelo al libro de Proverbios, que es cuida tus palabras. En esta vida ardua, llena de opresión, de maldad, cuando Dios no es considerado, hay que tener cuidado con lo que hablamos. Brevemente dice, no te apresures a comprometerte en cosas. Muchas veces nosotros no nos comprometemos, pero comprometemos a nuestros maridos por nosotros. No sufrimos de ese mal. O comprometemos a nuestros hijos por nosotros. O hablamos por otros, en vez de nosotros mismos comprometernos. Pero el ser humano de por sí es fácil en comprometerse, pero cuando llega el día, no le damos la cara. Allá voy a estar, cuenta conmigo, yo te llevo esto o el otro, yo cocino esto, y cuando llega el día, nos levantamos mal, no dormimos la noche, no contamos con todas esas cositas que nos salen, ¿no? Durante las 24 horas, se nos malogró el carro, etcétera, o tuvimos una pelea y simplemente amanecí sin ganas de poder cumplir con ese compromiso. Entonces y cancelamos, o postergamos, posponemos. Muy común de nosotros. El predicador nos dice, es mejor que te limites en hacer compromisos. Limita tus palabras. Es lo que dice en el capítulo 5, versículo 2, versículo 4, 6. Que no pequemos con nuestra boca, ¿no? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo habló de esto también, sobre cómo usamos nuestras palabras y que por ellas vamos a ser juzgados. Capítulo 5, versículo 2. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna, ¿no? Algún compromiso delante de Dios, algún voto. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas. No te apresures a hacer juramentos. Cuidado. Versículo 4, salto. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Jesucristo habla de esto. Cuando hagas juramentos, cúmplelos. ¿Se recuerdan? Mejor no hacerlo y no cumplirlo. Y claro, acá está hablando en relación a Dios, pero en relación a otras personas vale igual. No nos apresuremos a comprometernos en cosas que no vamos a dar la talla. Hay vanidad en las muchas palabras. Todo el capítulo 5 se concentra en palabras. Versículo 7. Cuanto abundan más las palabras, hay más vanidad. ¿Ok? Cuando las palabras sobran, capítulo 6, versículo 11, muchas veces aumentan las palabras, aumentan los absurdos. Cuando las palabras sobran, están por demás decir. Ahora, todos hemos pasado por momentos de tensión con nuestra familia, ya sea con nuestros hijos o con nuestros esposos.
donde se están hablando más de lo que se debe de hablar. Por ejemplo, para hacerlo más simple, estamos sentados en la mesa cenando y en eso cuestionamos o nos cuestionan sobre la comida. Está salada la comida, ¿no? Un comentario simple nos dice el marido, digamos. Y nosotros ya, un guante encima, nos ponemos un guante de golf, ¿no? Y allá va, lo que sigue, últimamente está salando la comida. El otro guante de golf de boxeo nos los ponemos. Oye, ¿qué te pasa que la comida te sale salada? Y allá vamos. Y ya con la primera oración que dijimos, ya vimos la reacción, ahí hemos debido de parar. Pero muchas veces somos tan necios que como que vemos la reacción y nos picamos y seguimos y le damos más. Y entonces causamos pleitos, división, cólera, lo que sea. La necedad en las muchas palabras. Y es algo simple, pero es algo común que nos sucede. ¿Okay? En nuestras relaciones, algo tan tonto como el comentar de la comida. Ahora, si no tengo nada bueno que decir, es mejor callarnos, especialmente si conocemos que nuestra esposa es una que no le gusta que le digan, con las rejustas cocina y ahora le vas a criticar la comida menos. ¿Me entiendes? Pero sí, claro, si tenemos una esposa que le encanta que le digas alguna crítica para mejorarse, que hay muy pocas de esas, somos muy pocas de esas, ¿no? Preferimos que no nos digan nada si la comida está mal. Pero si tienes ese tipo de mujer, ok, va, adelante con tus palabras. Entonces, cuida tus palabras. Hay necedad en las muchas palabras. No solamente eso, pero las muchas palabras pueden traer honor o destrucción. Capítulo 10, versículo 12-14. Las muchas palabras pueden traer honor o destrucción. Podemos destruir con las muchas palabras. Cuanto más herimos, más hablamos, más destruimos. ¿Okay? Y el honor que podamos dar, o el complemento, o el reconocimiento, o la afirmación que podamos dar a otros, eso también en un sentido positivo puede aportar a poder apoyar a la persona o poder motivar a la persona. Entonces, cuida cómo usas tus palabras. Ahora, ustedes han escuchado el dicho que dice, un pajarito me lo contó, cuando nos enteramos de algo, ¿verdad? Estamos hablando de un pajarito. ¿Quién te lo dijo? Un pajarito me lo contó. Bueno, eso viene de Eclesiastés, ¿sabían? Eclesiastés habla del pajarito. Miren sí. Eclesiastés habla del pajarito. Capítulo 10, versículo 20, antes del 11. Capítulo 10, versículo 20. No maldigas al rey ni con el pensamiento, ni en privado maldigas al rico, pues las aves del cielo pueden correr la voz. Ahí está el pajarito. Tienen alas y pueden divulgarlo. Nosotros decimos, shh, las paredes tienen oído. ¿Verdad? Son dichos que tenemos. Y la cosa está, cuida tus palabras. Esa es la advertencia, ¿no? Eso, se están usando esas figuras para decir, cuando hables con otros, especialmente de otros, entonces estamos hablando, yo estoy hablando con ustedes y me pongo a hablar de otra persona que no está acá presente, ahí está diciendo, cuida tus palabras. Porque tarde o temprano esa otra persona de quien yo estoy hablando se va a enterar. Un pajarito se lo va a decir. O las paredes tienen oídos. ¿Ok? O el que está escuchando lo que estoy contando va y se lo cuenta. O alguien que pasó por ahí, escuchó, la captó y va y se lo cuenta. Entonces, en eso no tenemos control. ¿Quién escucha lo que hablamos, no? Si estamos en el baño, en la cocina, donde sea, no tenemos control, pero sí de lo que sale de nuestra boca. De eso sí tenemos control. Entonces, como no sabemos quién va a llevar y quién va a traer, porque en eso no podemos controlar a las personas, yo puedo controlar lo que sale de mis palabras. Entonces, el pajarito, ahí está, Eclesiastés, capítulo 10, 20. Ok, entonces, terminando, ¿qué habla? Porque este libro también habla de la juventud. Este libro es conocido como Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿no? Se ha predicado en retiro de jóvenes y se habla, pero de la juventud se menciona la juventud para decir a los jóvenes y a nosotros, que también seguimos siendo jóvenes, saber aprovechar de la juventud. Es la idea, aprovecha el tiempo de tu juventud. Y la idea es porque la juventud pasa rápido. Ahora, acuérdense ustedes cuando eran
no los quiero ofender, acordémonos cuando éramos jóvenes, cuando teníamos 20 a 25 años, o de 15 a 20, como que si fuera ayer, ¿no? Como que si fuera ayer. Han pasado muchos días, muchos años, pero como si fuera ayer. Pero se va así. Pero para el muchacho que tiene 11 o 12 años, él está pensando, o ella está pensando, ¿cómo quisiera tener 15? Quiero tener 15. Y cuando tiene 15, 18. Quiero tener 18, 21. Y cuando llega a 30 quiere retroceder, ¿no? Porque se dio cuenta que se le fue rápido el tiempo. Pero la idea es que la juventud, como la vida, es breve. No somos jóvenes eternamente, aunque muchos queremos serlo. En la pintada de cabello, ¿no? La forma como nos vestimos, pero no somos jóvenes eternamente. Entonces, acá el predicador en el capítulo 11 y capítulo 12 nos va a decir que en vez de dedicar la juventud a preocuparnos, imagínense, si empezamos a preocuparnos de que somos jóvenes, y dígame usted si los jóvenes no se preocupan. Sí se preocupan. Sí se preocupan necesito plata, qué universidad voy a ir, lo que se van a vestir, o el próximo evento social con los amigos. No tienen tipos de preocupación para su edad, dependiendo del grado de madurez. Pero acá está hablando cuando el joven se le va a la juventud porque pasa preocupándose, ya sea por la forma como se ve, porque no se ve bonita, no se ve bonito, lo que sea. No dediques tu juventud, capítulo 11, versículo 10, a preocuparte, porque la juventud no es para siempre. Ahora, la realidad que nos dice ese versículo que nosotros conocemos, versículo 9, alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia de tu juventud. Es lo que los jóvenes tienden a hacer, ¿no? Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta, y ahí viene esa parte, que Dios te juzgará en todas las cosas. Entonces, y de ahí habla sobre echar afuera del corazón de la vida el enojo y apartarse de la maldad. La realidad es que la juventud es breve, nos dejamos llevar por lo que vemos, nos brillan las cositas, no tenemos el sentido de realidad de lo que proveen los años, la madurez. Entonces decidimos impulsivamente, actuamos por impulso. Eso es parte de la juventud. Pero acá nos dice una advertencia, vas a dar cuentas. Aunque tú te deleites, te goces, vas a dar cuenta cómo has vivido tu vida. Porque recuerda que la vida es breve. Y entonces, en una forma poética y hermosa, ustedes pueden leer en casa los versículos. Capítulo 12, versículo 2 en adelante, habla sobre la tercera edad, en forma poética, usando ventanas, habla cómo el cuerpo va decayendo, cómo se cierran las ventanas, los ojos, perdemos la vista, cuanto más incrementamos, el pelo, entre otras cosas, el vigor, la fortaleza en las piernas, ¿no? La fuerza, muchas cosas se pierden a medida que vivimos. Los dientes, y los dice ahí. Lo dice ahí, ¿no? Suena cómico, pero versículo 3, versículo 4, capítulo 12, ¿no? Todo esto habla sobre la vejez. Entonces, acá el predicador en su final del libro, hablando y examinando la vida sin considerar a Dios, ve que la vida es rápida, transitoria, rápida, ¿no? Breve, que nosotros nos afanamos por las cosas que no duran y ponemos significado en las cosas que no nos llenan. Eso es lo que él está concluyendo, y que cuando somos jóvenes no deberíamos de preocuparnos, pero nos preocupamos. Y cuando somos jóvenes nos deleitamos, nos gozamos, nos impulsamos en todo, pero no nos damos cuenta que daremos cuenta a Dios. Y entonces describe la edad anciana ahí al final. Y dice entonces versículo 6, 12:6, acuerda de tu Creador antes que se rompa el cordón de plata y se quiebre la vasija de oro. Está hablando de la edad anciana. Y se estrella el cántaro contra la fuente y se haga pedazos la polea del pozo. Volverán entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Lo más absurdo de lo más absurdo, todo es absurdo. ¿Saben que Eclesiastés, el predicador usa
de la palabra absurdo, de las absurdidades de la vida para apuntarnos hacia lo que tiene significado. ¿Qué es lo que tiene significado en la vida? Saber dónde está nuestro lugar, saber quiénes somos en relación a Dios, saber de que no somos omnipoderosos, ¿no? Que Dios es Dios y nosotros somos breves, mortales, que Dios nos ha dado de ciertos regalos como saber disfrutar, placer, saber sufrir, sufrimiento, el tener conciencia de nuestros días, del tiempo. Dios nos ha dotado de esos regalos para nosotros, a diferencia de los animales, para que en todo lo que hagamos lo reconozcamos a Él. Él sea a quien adoremos, Él sea con quien nos rindamos. Entonces, vivimos en un mundo competente. Ese es el tema de Eclesiastés. Nos afanamos. El significado en esta vida no se encuentra solo en lo material, solo en el trabajo, solo en el placer sexual, pero se encuentra entonces en acordarnos de nuestro Creador, de hallar de Él contentamiento. Es como el libro concluye, todo es vanidad. La sabiduría que el predicador imparte es mucha, versículo 9 y 10, muchos proverbios, muchas cosas se han dicho, pero el meollo del asunto, ¿no? Para poder decir tantas palabras, colecciones de dichos, el meollo del asunto es, versículo 13, el fin de este asunto, la conclusión después de examinarlo todo y ver lo absurdo y lo vano que es la vida, cuando Dios no es considerado, es, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, obedécele, temer a Dios y obedecerle, pues Dios juzgará, como le dijo al joven, toda obra buena o mala y la intención de nuestro corazón. Todo lo que concebimos también lo juzgará. O sea, no solamente lo que hacemos, pero lo que pensamos, Dios también lo juzgará. Entonces, así concluimos con el libro de Eclesiastés. Eclesiastés usó la absurdidad de la vida para apuntar a su real o verdadero significado, que es rendirnos a Dios. Y tenemos el resto de la Biblia que nos presenta a ese Dios que no nos ha dejado vagando con una brújula buscando dónde está la verdad. Dios no nos ha dejado así, pero Dios se ha revelado en su palabra, se ha manifestado para que conozcamos con certitud quién es Él. Él se ha revelado para que sepamos con firmeza, con claridad, quién es Él. Dios se ha manifestado. Entonces, cuando dice obedece sus mandamientos, eso nos invita a que conozcamos quién es este Dios, que no nos ha dejado con brújulas solos, tanteando en este mundo, pero que se ha manifestado con su amor, con su perdón, a través de nuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo, su unigénito, para que podamos tener una relación con Él. Termino ahí, vamos a tener un break, porque y regresamos por unos minutos para tener un tiempo de preguntas. Hay unas preguntas preparadas que se han hecho para poder discutir. Entonces ahí terminamos por ahora. Si me permiten orar, déjenme apagar esto.